Mis joyas desaparecieron justo la semana en que mi suegra se mudó a mi casa. Ella lo negó 1000 veces, pero nada me preparó para lo que encontré escondido en su cuarto. Abrí su puerta sin hacer ruido, y me congelé, mis collares envueltos en una toalla vieja, apretados bajo su colchón como si fueran un botín escondido a propósito. Esa imagen, esa forma de ocultarlos. Ahí entendí que ya no podía seguir callando. Porque lo que descubrí después era mucho más grave que un simple robo. Nunca fui una mujer de lujos exagerados. Las joyas que tenía no eran para presumir, cada una representaba un momento importante en mi vida. Mi nombre es Marta, tengo 34 años, y siempre intenté vivir con la idea de que el hogar debía ser un lugar de paz, no de sospechas. Trabajo como asistente administrativa en una clínica privada. Mi rutina siempre fue simple: levantarme temprano, hacer café para mí y para Esteban, mi esposo, preparar mi lunch y salir con suficiente tiempo para evitar el tráfico. Me gustaba esa estabilidad. Me hacía sentir que, aunque el mundo estuviera lleno de caos, al menos mi casa seguía siendo mi refugio. Crecí en un ambiente donde me enseñaron a ser paciente, a evitar conflictos, a escuchar antes de hablar. Y quizá por eso, al casarme, siempre quise que mi relación con la familia de mi esposo fuera cordial. No buscaba ser su mejor amiga, pero sí mantener una convivencia sana, respetuosa, tranquila. Siempre fui alguien que valora la calma. No soporto los gritos, las discusiones innecesarias ni el drama por cosas simples. Me considero alguien que prefiere hablar bajito incluso cuando siente el corazón acelerado. Y, sobre todo, busco dignidad. No me gusta que me pisoteen, pero tampoco soy de armar escándalos. Mi forma de defenderme siempre fue el silencio firme, ese que habla más que las palabras. Mis miedos siempre fueron discretos: perder mi espacio, perder mi paz, perder mi sentido de control dentro de mi propia vida. Por eso cuidaba tanto mi casa, mis rutinas, mis objetos, mis recuerdos. No necesitaba grandes cosas. Solo límites claros, respeto básico y un lugar donde pudiera respirar sin sentirme observada. Por eso, cuando todo empezó a cambiar, lo sentí antes de entenderlo. Una sensación pequeñita, casi como una presión en el pecho. Como si el aire dejara de pertenecerme poco a poco. No sabía que estaba a punto de vivir algo que rompería mi forma de confiar, pero mi cuerpo ya lo sabía. Desde el primer día en que conocí a Leonor, supe que era una mujer acostumbrada a que todo se hiciera a su modo. Tenía esa mirada rápida que se pasea por cada rincón y por cada persona como si estuviera evaluando silenciosamente todo lo que ve. Yo intenté recibirla con buena actitud, pero bastaron unos minutos para entender que ninguna de mis acciones alcanzaría sus expectativas. Siempre encontraba un detalle para señalar, aunque lo disfrazara con una sonrisa ligera que nunca lograba verse sincera. No necesitaba levantar la voz para incomodarme, su forma de hablar bastaba. Preguntaba cosas que parecían inocentes, pero en realidad se sentían como pequeñas críticas envueltas en amabilidad, que si mi peinado era muy simple, que si el café que preparaba no sabía igual al de ella, que si mi trabajo seguro no pagaba tanto como yo decía. Comentarios así iban cayendo uno tras otro, siempre con esa suavidad que hace que la duda caiga primero en ti antes que en ella. Esteban rara vez notaba algo fuera de lugar. Respondía con un mamá, ya, que nunca servía para detenerla. Crecí escuchando que había que respetar a los mayores, que las familias se construyen con paciencia, así que intentaba respirar hondo y mantener la armonía. Yo también quería eso. Solo buscaba una convivencia tranquila, sin tensiones, sin juegos de poder. Sin embargo, Leonor parecía tener un talento especial para convertir cualquier espacio en territorio suyo. Bastaba que entrara a una habitación para empezar a mover cosas por orden, por costumbre o porque así es mejor, sin pedir permiso ni preguntar si estaba bien. Con el tiempo, empecé a sentir que no solo analizaba mi casa, también me analizaba a mí. Sus ojos se detenían en mis gestos, en mi forma de ordenar, en cómo hablaba, e incluso en mis silencios. Y aunque nunca me dijo algo abiertamente ofensivo, se las arreglaba para hacerme sentir como si cada decisión mía estuviera sujeta a corrección. Una mujer que supuestamente venía de visita actuaba como si siempre hubiera sido la dueña del lugar. Esteban decía que exageraba, pero había algo en su madre que tensaba el ambiente sin necesidad de hacer nada más. Cada vez que coincidíamos, surgía ese mismo aire pesado que te hace ajustar los hombros sin darte cuenta. Desgastaba poco a poco, no con gritos ni pleitos, sino con esa presencia que exige espacio incluso cuando no habla. Yo seguía intentando mantenerme tranquila, evitar discusiones, proteger la paz de mi casa, pero dentro de mí algo empezaba a sentirse fuera de lugar.
Parecía que no llegaba para convivir unos días. Parecía que estaba midiéndolo todo, calculando cómo encajar, cómo asentarse sin preguntar. Solo más tarde comprendería que la incomodidad que sentía no era exagerada. Era advertencia. Un aviso de que aquello que empezaba con comentarios suaves y miradas largas estaba por convertirse en algo mucho más grande. Un tipo de invasión que ninguna mujer debería tolerar dentro de su propio hogar. Al poco tiempo de que Leonor empezó a venir más seguido, noté cosas pequeñas que me hicieron sentir un nudo en el estómago. No eran acciones grandes ni obvias, justo por eso me costaba tanto explicar lo que pasaba. Todo comenzaba con detalles que parecían insignificantes, pero que, sumados, empezaban a cambiar el ambiente de mi propia casa. Una mañana, por ejemplo, entré a la cocina y encontré mis tazas acomodadas de otra manera. No dije nada. Pensé que quizá Esteban las había movido. Pero luego sucedió con mis recipientes, con mis servilletas, con mis especias. Cada día algo estaba diferente, como si alguien reorganizara todo sin consultarme. Intentaba convencerme de que no era para tanto, que solo eran objetos, pero había algo en esa costumbre silenciosa de mover mis cosas que me hacía sentir desplazada. Era como si Leonor quisiera demostrar, sin decirlo, que su manera era la manera correcta. Nunca lo mencionó directamente, simplemente actuaba como si su criterio fuera el estándar universal. Y aunque trataba de dejarlo pasar, cada cambio que encontraba al volver del trabajo me removía algo por dentro. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché que abría un cajón detrás de mí sin preguntar. Revisó utensilios como si estuviera en su casa. Me dijo esto debería ir en otro lado, y se marchó sin esperar respuesta. Esa sensación de invasión se volvió más frecuente. No eran gritos, no eran peleas. Eran acciones pequeñas que, con el tiempo, empezaron a sentirse como un mensaje claro. Su presencia iba tomando espacio sin pedir permiso. Esteban seguía sin darse cuenta. Yo intentaba hablar con él, pero siempre respondía con un mi mamá solo quiere ayudar. Tal vez para él era ayuda. Para mí, algo muy distinto. Cada vez que Leonor aparecía, tenía la impresión de que mis pasos se volvían más cortos y mis movimientos más medidos, como si tuviera que cuidarme para no darle un motivo para criticar o intervenir. Me di cuenta de que ya no me sentía totalmente libre dentro de mi casa. Cada vez que entraba a una habitación, revisaba rápido si algo había cambiado. Era como vivir en un espacio que dejaba de responder a mis decisiones. Y esa sensación, aunque silenciosa, empezó a desgastarme más que cualquier discusión abierta. Había momentos en los que me sorprendía a mí misma respirando más hondo de lo normal, intentando mantener la calma mientras una voz interna me repetía que algo no estaba bien. Esa voz crecía cada día. Una intuición incómoda que me decía que esos detalles no eran coincidencias ni ayudas. Eran señales. Advertencias suaves de que la situación estaba escalando, aunque nadie más lo notara. Y lo más inquietante era que, sin darme cuenta, ya empezaba a sentir miedo de lo que podía venir después. Hubo un día en particular que todavía puedo recordar con claridad, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante. Salí del trabajo un poco antes porque la clínica tuvo un corte de energía y cerraron todo por la tarde. Pensé que al llegar a casa podría adelantar mi cena, tomar un descanso y tener un momento de tranquilidad. Pero apenas abrí la puerta, supe que ese día marcaría un antes y un después. El silencio era extraño. No el silencio normal de una casa vacía, sino uno más denso, como si hubiera algo fuera de lugar. Dejé mi bolsa en la entrada y escuché pasos en mi recámara. No esperaba a nadie ahí a esa hora, así que avancé despacio, intentando no hacer ruido. Cada paso que daba hacía que mi pecho se apretara más, porque algo en mi interior sabía que lo que vería no me gustaría. Al llegar a la puerta, la encontré entreabierta. Desde donde estaba podía ver una sombra moviéndose junto a mi closet. Me asomé apenas unos centímetros, y ahí la vi, Leonor, revisando mis cajones con completa naturalidad, como si estuviera en su propio espacio. Sacaba mis cosas, movía mis prendas, inspeccionaba cada detalle sin prisa, sin culpa y sin ninguna intención de esconder lo que estaba haciendo. Quise hablar, pero mi voz no salió. La imagen me dejó congelada. No era un simple desorden que podría justificar con un solo quería ayudarte. Era una revisión a fondo de mis cosas personales, hecha con una calma casi desafiante. Sentí un calor subir por el pecho, una mezcla de incredulidad, enojo y una tristeza que no sabía poner en palabras. Mi cuarto siempre fue mi lugar seguro, el único espacio donde podía respirar sin sentirme observada, y verla ahí, metida entre mis cosas, me hizo entender que esa seguridad ya no existía.
Leonor levantó la mirada cuando por fin decidí entrar. No se sorprendió. No se disculpó. Ni siquiera pareció incómoda. Solo dijo que estaba acomodando lo que tú no tienes tiempo de ordenar, como si su presencia ahí fuera completamente lógica. Esa explicación me derrumbó de una forma que no esperaba. No era solo la invasión a mi privacidad, era la naturalidad con la que lo hacía, como si yo necesitara que ella tomara control de lo que era mío. Intenté responderle con calma, pero mis palabras salían temblando. Le pedí que saliera de mi cuarto, que no tenía por qué revisar mis cosas sin permiso. Su reacción fue aún peor que su presencia ahí. Me miró con una mezcla de lástima y superioridad, como si yo estuviera exagerando, y dijo que solo quería ayudar, que no entendía por qué me ponía así. Ese "me ponía así" fue la frase que terminó de romper algo dentro de mí. Lo dijo como si mi molestia no fuera válida, como si yo no tuviera derecho a poner límites en mi propia casa. En ese momento supe que la situación había cruzado una línea grave. Ya no se trataba de comentarios incómodos o pequeños cambios en mis cosas. Era una invasión total a mi espacio, a mi intimidad y a mi dignidad. Sentí un nudo en la garganta mientras ella salía del cuarto como si no hubiera hecho nada malo, dejándome ahí, rodeada de mis cajones abiertos, mis cosas fuera de lugar y una sensación profunda de vulnerabilidad. Ese día entendí que algo dentro de mí comenzaba a partirse. No sabía cómo reaccionar sin generar un conflicto mayor, pero también sabía que no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. El impacto de verla ahí, tan cómoda en mi espacio, fue el primer golpe real que me obligó a aceptar que las alertas que ignoré no eran exageraciones. Eran advertencias claras de que estaba perdiendo control dentro de mi propio hogar. Después de aquel día en mi recámara, pensé que Leonor tendría un poco de consideración y bajaría el ritmo de su intromisión, aunque fuera por vergüenza. Pero lo que pasó fue todo lo contrario. Como si mi reacción le hubiera dado permiso para mostrarse tal cual era, comenzó a avanzar sobre mi casa con una seguridad que nunca imaginé posible. Cada rincón se convirtió en territorio que ella sentía libre de modificar, supervisar o criticar, y aunque yo intentaba poner límites, parecía que cada palabra mía la impulsaba aún más. Las mañanas empezaron a sentirse pesadas, porque al despertar nunca sabía qué me esperaba afuera. A veces encontraba mis toallas dobladas de otra manera, otras, mis cosméticos acomodados en un orden que yo no había pedido. Un día incluso cambió mis sábanas porque estaban muy simples, y remató diciendo que una mujer casada debía poner más esfuerzo en la casa. No discutí, aunque por dentro me ardiera cada palabra. No era el cambio de sábanas. Era la intención detrás de todo, esa necesidad de demostrar que su forma era la correcta, mientras la mía no valía. La cocina se convirtió en uno de los peores escenarios. Llegaba del trabajo con la idea de hacer mi cena, pero siempre había algo distinto. A veces encontraba mis cosas lavadas, a veces sucias, a veces colocadas en lugares que jamás habría elegido. Al principio trataba de agradecer para evitar tensiones, pero pronto entendí que no era ayuda, era control disfrazado de amabilidad. Una tarde, mientras buscaba una olla, me dijo que ya no estaba en ese cajón porque ahí no iba. Escuché esa frase tantas veces que empezaba a sentirse como un recordatorio constante de que mi forma de vivir incomodaba. Los fines de semana se volvieron una prueba de paciencia. Leonor caminaba por la casa con paso firme, revisando estantes, moviendo sillones, sacudiendo superficies que ya estaban limpias. Parecía buscar algo que criticar, como si necesitara encontrar un error para justificar su presencia. Cada vez que intentaba sentarme a descansar, aparecía detrás de mí con una sugerencia, una corrección, una historia de cómo ella hacía las cosas mejor. Lo más difícil era la mirada con la que acompañaba cada comentario, una mezcla entre lástima y seguridad absoluta que me dejaba sin palabras. Esa mirada me hacía sentir pequeña, como si estuviera fallando en algo tan básico como cuidar mi propia casa. Intentaba no tomarlo personal, pero cada gesto suyo llevaba un mensaje claro, y no hacía falta que hablara fuerte para que doliera. La tensión llegó a otro nivel cuando empezó a entrar a mis espacios sin aviso. Ya no era solo mi recámara. Abría la puerta de mi estudio cuando quería, entraba a revisar mi closet bajo la excusa de acomodar lo que se ve desordenado, e incluso llegó a sacar ropa que, según ella, ya no me favorecía. Intenté decirle que no necesitaba su opinión sobre mi ropa, pero respondió con un comentario pasivo que me dejó sin aire: solo quiero que te veas como una mujer que respeta su matrimonio. Aquello traspasó un límite que ni siquiera sabía que tenía. Había noches en las que me encerraba en el baño solo para tomar un momento y respirar. Ahí sentía mis manos temblar mientras me preguntaba cómo había llegado a ese punto.
Como permití que alguien entrara tan profundo en mi espacio sin poder detenerlo. No quería pelear con Esteban, pero cada vez que intentaba hablar con él, decía que estaba exagerando, que su madre no tenía malas intenciones, que solo era una mujer mayor con costumbres diferentes. Ese comentario me hacía sentir completamente sola, como si la única persona que debía entenderme se negara a ver lo que estaba frente a nosotros. Con el tiempo, la convivencia dejó de sentirse como convivencia. Ya no tenía control de mi casa, de mis cosas, ni siquiera de mis horarios. Leonor se levantaba temprano y decidía qué se hacía primero. Si yo quería descansar, ella encontraba una razón para mover algo cerca, hacer ruido o abrir una puerta. No lo decía, pero su actitud dejaba claro que no pensaba ceder ni un centímetro de espacio. Yo caminaba con cuidado, hablaba más lento y evitaba cualquier confrontación, aunque eso me doliera profundamente. Intentaba no llorar, no gritar, no perder la compostura, pero por dentro me sentía arrinconada. La casa donde antes encontraba calma ahora era un campo minado donde no podía bajar la guardia. Y lo peor era esa sensación de estar perdiendo mi voz, como si cada día que pasaba me fuera apagando un poco más. Hubo momentos en los que incluso dudé de mí misma. Me preguntaba si realmente estaba exagerando, si era mi sensibilidad o si la vida simplemente había cambiado sin que yo me diera cuenta. Pero cada vez que entraba a un cuarto y notaba que algo más había sido movido sin permiso, esa duda desaparecía. Mi intuición me gritaba que lo que estaba viviendo no era normal. Era invasión. Una invasión tan silenciosa que parecía inofensiva, hasta que ya era imposible ignorarla. Detrás de todo ese caos, una verdad incómoda empezaba a formarse dentro de mí. Leonor había dejado de ser una visita. Ahora se comportaba como la verdadera dueña de la casa. Y yo, poco a poco, me estaba convirtiendo en una invitada dentro de mi propio hogar. Durante semanas guardé todo lo que sentía, intentando encontrar la mejor manera de hablar con Esteban sin que pareciera que atacaba a su madre. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía convertirse en discusión, y lo último que quería era ponerlo en medio. Sin embargo, llegó un punto en que ya no podía callar más. Una noche, después de cenar, respiré hondo y le pedí que se sentara conmigo. Tenía las manos frías y el corazón acelerado, pero aún así intenté mantener la calma para explicarle lo que estaba pasando. Conté todo con cuidado, sin exageraciones. Le hablé de las veces que Leonor movió mis cosas, de cómo revisó mis cajones, del día en que la encontré dentro de mi cuarto acomodando mi ropa sin permiso. Pensé que al escucharlo así, de forma tan clara, entendería por lo que estaba pasando. Necesitaba que al menos una parte de él se pusiera en mis zapatos y viera el daño que me estaba causando esa invasión constante. Esteban escuchó al principio, aunque su expresión no cambió. Lo conocía bien, y ese silencio suyo no era señal de comprensión. Era un muro levantándose poco a poco. Cuando terminé, se recargó en el respaldo del sillón y soltó un suspiro que me atravesó más que cualquier palabra. Dijo que estaba siendo muy dura con su mamá, que Leonor no hacía nada con mala intención y que solo quería ayudar. Incluso mencionó que quizá mi estrés del trabajo estaba haciéndome ver problemas donde no había. Esa frase me cayó como un balde de agua fría. No solo invalidó todo lo que sentía, sino que lo redujo a algo imaginario, como si yo estuviera fabricando molestias sin razón. Intenté explicarle que no se trataba de estrés, que no era una idea pasajera, sino una invasión real que estaba desgastándome día a día, pero cuanto más hablaba, más se cerraba él. Llegó a decir que yo debía ser más paciente, que su madre no tenía a nadie más y que deberíamos hacerla sentir bienvenida. Me quedé sin palabras. No entendía cómo podía ver todo eso como algo normal, cómo podía minimizar lo que yo vivía en mi propia casa. Intenté insistir, pero la conversación empezó a convertirse en algo doloroso. Esteban levantó la voz por primera vez en meses y me pidió que dejara de buscarle defectos a su mamá. Eso me rompió. No buscaba defectos, buscaba respeto, tranquilidad, límites. Mientras hablaba, noté que mi voz temblaba. No era enojo, era tristeza. Lo miré esperando un gesto, un intento de entenderme, una señal de que mis palabras le importaban. Pero la distancia entre nosotros crecía con cada minuto. Me dijo que siempre veía lo negativo y que quizá estábamos pasando por una mala racha y por eso todo se sentía más pesado. Esa explicación tan simple para algo tan profundo me dejó aún más sola. Esa noche dormimos en la misma cama, pero sentí como si hubiera kilómetros entre los dos. Esteban se giró hacia el otro lado sin decir nada más, mientras yo permanecí despierta mirando el techo, escuchando mis propios pensamientos repetirse una y otra vez.
Me preguntaba en qué momento perdimos la capacidad de escucharnos, cómo habíamos llegado a un punto donde él podía defender a su madre sin siquiera detenerse a considerar cuánto daño me hacía. A la mañana siguiente, intenté acercarme, pero la tensión seguía. Él actuó como si nada hubiera pasado, como si mi llanto nocturno no hubiera existido. Yo, en cambio, me movía con un peso en el pecho que me acompañaba incluso cuando salía al trabajo. Esa sensación de abandono se volvió constante, como un recordatorio de que, en mi casa, ya no tenía una voz que valiera lo suficiente. No era solo la invasión de Leonor, era la sensación de que estaba quedándome sin aliados, sin apoyo, sin un lugar donde descansar emocionalmente. Y aunque no quería aceptarlo, algo dentro de mí empezaba a quebrarse de forma silenciosa, como una línea fina que nadie ve hasta que ya es imposible reparar. El día en que descubrí la verdad empezó de forma común, casi tranquila, como si nada anunciara lo que estaba por encontrar. Aproveché que la casa se quedó en silencio para ordenar un poco mi mente y mi espacio, y mientras caminaba por el pasillo me invadió ese mismo presentimiento que llevaba semanas acompañándome. No era miedo, aunque pinchaba igual, era una especie de presión en el pecho que me avisaba que algo estaba por revelarse. No tenía pruebas claras, solo señales que se acumulaban en mi memoria, así que decidí enfrentar de una vez esa sensación que me inquietaba tanto. Comencé por revisar los lugares donde antes había notado ausencias pequeñas, como si un objeto se hubiera movido unos centímetros o como si una caja se hubiera abierto sola. Ese hábito de observar detalles se volvió necesario desde que la casa perdió su ritmo natural. Mientras avanzaba, una sombra de duda me seguía de cerca, y aún así continué, empujada por una necesidad que no pude ignorar. Abrí cajones, acomodé papeles y moví algunas cosas del closet con un cuidado que me hacía sentir vulnerable, pero también decidida. Nunca imaginé que toparía con algo más que desorden. Detrás de una pila de ropa doblada encontré una bolsa de tela ligera que no recordaba haber visto antes. Al tomarla, escuché un sonido metálico que me tensó los hombros. Dentro venían anotaciones hechas a mano con descripciones muy precisas, fechas, objetos, colores, incluso pequeños detalles que solo alguien que observó de cerca mis pertenencias podía saber. Aquello no parecía una simple lista, era un registro bien pensado. Cada renglón coincidía con momentos en los que algo mío se había extraviado. Seguí buscando con el corazón acelerado hasta toparme con un pequeño cuaderno desgastado. Las páginas tenían apuntes que describían piezas de joyería, algunas con croquis, otras con marcas puntuales que solo yo conocía. El aire se volvió pesado cuando entendí que esas notas no se escribieron para recordar, sino para organizar. Había fechas que coincidían con los días en que noté mis primeros faltantes, y cada descripción se sentía como un recordatorio de que mis sospechas nunca estuvieron en mi cabeza. La curiosidad, mezclada con un miedo que me erizaba la piel, me llevó a revisar un cajón más profundo. Ahí aparecieron papeles doblados con cuidado, débiles en las orillas pero completos. Eran recibos de empeño. Varios de ellos correspondían exactamente a las piezas que yo llevaba semanas buscando y que nadie supo explicar dónde estaban. Había montos, firmas y sellos que confirmaban algo que yo no me habría atrevido a imaginar. Mis cosas habían sido vendidas sin que yo lo notara. Sentí el piso desvanecerse por unos segundos, porque no se trataba solo de objetos, sino de recuerdos, regalos, historias que se volvieron dinero sin que yo supiera. Más adelante encontré una bolsita con una llave pequeña, de metal oscuro y diseño antiguo, envuelta en una servilleta. Junto a ella venía un papel con el número de un trastero y una fecha reciente que no coincidía con ninguna salida que yo hubiera hecho. Intenté descifrar por qué esa llave estaba en un cajón que no era mío y porque había un comprobante de un lugar al que nunca fui, pero dentro de mí ya crecía la certeza de que mis cosas no estaban solo en esa casa. Mientras intentaba recuperar la calma, mi mano tropezó con algo parecido a un dispositivo pequeño, y al sacarlo confirmé que era una memoria USB. Podría haberla ignorado, pero algo me empujó a revisarla. La conecté en la computadora con el estómago encogido y esperé a que cargara. En cuestión de segundos aparecieron fotografías que me paralizaron, imágenes de mis joyas acomodadas sobre telas que no eran mías, algunas con etiquetas con precios escritos a mano. Varias tomas parecían preparadas para catálogos improvisados. Aquello no era un registro inocente. Era preparación para venta. Entre las carpetas había audios. Voces comentaban cuánto podrían sacar por ciertas piezas, mencionaban días, horarios y hasta el tipo de comprador que podía interesarse. Escuchar esas conversaciones me obligó a cubrirme la boca para contener el impulso de llorar. No solo habían tomado mis cosas, habían organizado reuniones, contactos y estrategias.
todo detrás de mis espaldas. Sentí un temblor en los dedos mientras cambiaba de archivo, y de pronto apareció una lista distinta a las demás. En lugar de objetos, tenía anotaciones sobre cómo manejar comentarios, cómo evitar discusiones y cuándo es mejor negar. Era una guía para desacreditarme. Una forma de asegurarse de que, si decía algo, nadie me tomaría en serio. Comprendí entonces por qué cada vez que intentaba hablar terminaba pareciendo la exagerada. Había un plan para que mi voz perdiera fuerza. La mezcla de rabia, dolor y sorpresa me dejó inmóvil por un momento. Nunca imaginé que mi intuición, esa que tantos insistían en minimizar, estaba más despierta que nunca. Ahora tenía pruebas reales, documentos, registros, voces y fotos que no dejaban espacio para la duda. El golpe más fuerte no fue la pérdida de mis joyas, sino la sensación cruel de que todo se había hecho con calma, sin prisa, sin remordimiento y con plena conciencia de que yo no me daría cuenta. Me quedé sentada en el suelo con las manos temblando, rodeada de papeles que jamás debí encontrar, pero que ahora eran la única forma de recuperar algo de control sobre mi vida. Ese instante marcó el final de mis dudas y el principio de una decisión inevitable. Ya no podía seguir esperando que la situación mejorara por sí sola. Tampoco podía confiar en que alguien me creyera sin pruebas. Tenía frente a mí la evidencia que explicaba semanas de angustia, y al mismo tiempo entendí que necesitaba actuar con cuidado. La verdad estaba ahí, pero la manera en que la usaría determinaría el siguiente paso. Y ahí, entre esa mezcla amarga de confirmación y miedo, supe que mi punto de quiebre estaba muy cerca. El impacto de todas esas pruebas siguió golpeando mi mente incluso después de cerrar la computadora. Permanecí en el suelo varios minutos, rodeada por documentos que no pedí encontrar, intentando procesar lo que significaban y lo que implicaba seguir callando. Hasta ese momento, mi vida había sido una mezcla de intentos por mantener la paz y esfuerzos por justificar lo injustificable. Había tratado de convencerme de que las invasiones eran pequeñas, de que la tensión se debía al estrés, de que quizá yo estaba siendo demasiado sensible. Pero al mirar cada evidencia, supe que ya no quedaba espacio para excusas. Ese fue el instante en el que mi corazón entendió algo que mi mente no quería aceptar: nadie iba a rescatarme. Con esa verdad atravesándome de lado a lado, me levanté despacio y respiré hondo. La casa seguía en silencio, pero ya no era el silencio incómodo que había sentido antes. Ahora era un silencio revelador. Cada rincón parecía contar la historia que yo me había negado a ver por completo. El sofá donde tantas veces intenté sonreír para evitar conflictos, la mesa donde compartimos cenas con comentarios pasivo-agresivos que fingí ignorar, la recámara donde vi cómo revisaban mi intimidad sin pedir permiso. Todo estaba ahí, alineado como un recordatorio constante de lo que había permitido por miedo a perder algo que, en realidad, ya no tenía. Al caminar hacia mi cuarto sentí un peso distinto, uno que hacía que mis pasos fueran firmes pero cargados de un cansancio que venía acumulándose desde hacía tiempo. No era solo la rabia por las cosas perdidas ni el dolor por la traición material, era la tristeza profunda de darme cuenta de cómo me fui apagando poco a poco mientras intentaba conservar cierta armonía. Durante semanas me repetí que pedir ayuda era suficiente, que expresar mis límites bastaba, pero la realidad se volvió evidente: mis palabras no eran escuchadas porque nadie quería escucharlas. Ese reconocimiento fue el verdadero golpe. No las pruebas, no los recibos, no las fotografías. Fue darme cuenta de que mi voz dejó de tener espacio en la casa donde se suponía que debía sentirme segura. Y en esa idea, tan dura como real, surgió algo distinto, algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. Una claridad que dolía, pero que también me daba fuerza. Mientras analizaba cada paso que había dado hasta ese momento, entendí que seguir esperando un cambio era perderme a mí misma. Ya no podía seguir tolerando manipulaciones, silencios calculados ni invasiones disfrazadas de ayuda. Mi vida no podía seguir girando alrededor de quien había decidido ocupar mis espacios sin respetar mis límites, y mucho menos alrededor de alguien incapaz de reconocer mi dolor. En ese instante dejé de preguntarme cómo llegamos hasta ahí y empecé a preguntarme cómo quería salir. Me miré en el espejo y vi algo que no había notado en días. Mis ojos estaban cansados, pero vivos. Había lágrimas acumuladas que no terminaban de caer, no por debilidad, sino por contención. Era como si mi cuerpo hubiera esperado este momento para soltar todo lo que llevaba guardado. Sentí un temblor suave en las manos. No era miedo, sino decisión. Una sensación de despedida interna, como si la versión de mí que soportó tanto estuviera a punto de dar un paso atrás para dejar entrar a una nueva. Al volver a la sala tomé la libreta, los recibos, la memoria USB y la llave del trastero. Los coloqué sobre la mesa con cuidado,
como si fueran piezas de una verdad que, al fin, podía ver completa. Mi respiración se volvió más constante, menos agitada. No necesitaba gritar, no necesitaba confrontar en ese segundo. Lo único que necesitaba era aceptar que la situación había llegado hasta ahí porque yo había estado esperando demasiado de personas que no estaban dispuestas a darme lo mínimo. Ese fue el punto exacto donde algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma en que solía romperme antes. No era un quiebre que me dejaba en el suelo, era un quiebre que abría espacio para decisiones que ya no podía postergar. La rabia me acompañaba, sí, pero junto a ella había una calma que nunca había sentido en medio del caos. Una calma que te avisa que lo más difícil ya pasó, porque aceptar la verdad siempre es peor que enfrentar lo que viene después. Me quedé observando todo lo que había reunido, sabiendo que esa recopilación de pruebas no solo mostraba lo que me hicieron, sino lo que dejé pasar. Y en esa mezcla de culpa y alivio entendí que ya no podía seguir siendo la mujer que se mordía la lengua para evitar molestar a alguien. Ya no podía seguir siendo la que guardaba silencio para no incomodar. Ya no podía seguir sosteniendo una paz que solo existía para los demás. Ese reconocimiento me liberó. A partir de ese instante, la decisión empezó a formarse de una manera tan natural que me sorprendió. No hubo gritos, no hubo dramatismo, no hubo caos. Solo una convicción firme que creció dentro de mí hasta volverse imposible de ignorar. Tenía que actuar. Tenía que protegerme. Tenía que recuperar mi vida, incluso si para eso debía enfrentar la reacción de quienes nunca me escucharon. Y así, con las manos aún temblando pero el corazón más estable que nunca, acepté que mi punto de quiebre no era un final. Era el inicio de algo completamente nuevo. Cuando reuní todas las pruebas en la mesa sentí una calma extraña, como si por fin pudiera ver con claridad el camino que debía tomar. Durante semanas esperé que alguien me creyera, que mis palabras tuvieran peso, que mi dolor fuera reconocido, pero entender que eso no iba a suceder me dio la fuerza para moverme sin pedir permiso. Por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba actuando desde el miedo sino desde una verdad que podía sostener entre las manos. Me quedé un rato observando cada documento, cada recibo, cada nota, como si quisiera memorizar hasta el último detalle antes de dar el siguiente paso. Sabía que cualquier movimiento impulsivo podía volverse en mi contra, así que empecé a ordenar mentalmente lo que necesitaba hacer. Mis dedos temblaban un poco cuando saqué mi celular, no por inseguridad, sino por la sensación de estar cruzando una línea que ya no tendría regreso. Había llegado la hora de dejar de esperar. Respiré hondo y marqué el primer número con el corazón en la garganta. La llamada debía sonar normal, sin rastros de todo lo que estaba viviendo. Pedí información con una voz que casi no reconocí, más firme y decidida de lo que imaginé posible. Recibí instrucciones claras sobre lo que necesitaba presentar y cómo avanzar sin levantar sospechas. Colgué con una mezcla de vértigo y alivio, como si todo lo que estaba por suceder dependiera de mantenerme enfocada. Después tomé fotografías de cada archivo, cuidando que se vieran las fechas, sellos y detalles importantes. Guardé también capturas de pantalla, grabé notas de voz para explicar el contexto de cada evidencia y organicé todo en una carpeta que protegí con contraseña. No quería que nadie pudiera alterar o desaparecer lo que, por primera vez, estaba completamente bajo mi control. Mientras hacía esto, sentí una fuerza distinta en mi pecho, una especie de energía que me empujaba hacia adelante. La memoria USB la coloqué en una bolsa sellada. La libreta y los recibos los guardé dentro de una carpeta gruesa que cerré con un clip metálico. La llave del trastero la envolví en papel antes de ponerla en mi bolso, como si protegiera una pieza esencial de un rompecabezas que todavía no terminaba de entender por completo. Todo ese proceso lo hice despacio, con una paciencia que no sabía que tenía, cuidando que nada quedara sin registrar. Mientras avanzaba, el silencio de la casa se sentía diferente. Ya no tenía ese peso que me oprimía el pecho, sino un tono más ligero, casi como si ese espacio hubiera estado esperando este momento tanto como yo. No sabía exactamente cómo terminaría todo, pero sí tenía claro que no pensaba retroceder. Ya no era la mujer que temía incomodar. Ya no era la que bajaba la mirada para evitar discusiones. Me había convertido en alguien dispuesta a proteger lo que quedaba de mí. Antes de guardar la carpeta dentro de mi bolsa, me detuve por un segundo, dejando que mis manos descansaran sobre las pruebas. Ese instante se sintió como una despedida silenciosa de todo lo que soporté. La duda intentó asomarse, pero desapareció tan rápido como llegó. La decisión estaba tomada. No buscaba venganza. Buscaba justicia y un respiro que había olvidado cómo se sentía. Finalmente, salí de la casa sin hacer ruido, como quien cruza una frontera invisible.
Cada paso que di hacia la calle se sintió liberador y a la vez aterrador. No sabía qué reacción tendría la gente involucrada cuando todo saliera a la luz, y aún así seguí caminando, con el bolso bien sujeto y esa certeza que me sostuvo desde que encontré la primera prueba. Esta vez, nadie me iba a callar. El plan ya estaba en marcha, aunque nadie más lo supiera. El día en que todo salió a la luz comenzó con una aparente normalidad que casi me engaña. Desperté antes que todos, como si algo dentro de mí supiera que ese sería un momento decisivo. La carpeta con las pruebas estaba en mi bolso, guardada de una forma que me daba seguridad y a la vez me recordaba que ya no había vuelta atrás. Mientras preparaba un café para darme un poco de calma, mis manos temblaban suave, no por miedo, sino por anticipación. Era la primera vez en semanas que sentía que tenía el control de algo. A media mañana sonó el timbre. No fue un toque casual, sonó firme, con ese tono que corta cualquier rutina. Sabía quién era. Había organizado todo con cuidado, paso por paso, siguiendo las instrucciones que recibí la tarde anterior. Me acerqué a la puerta sin prisa, tratando de mantener la respiración estable. Al abrir, encontré a la persona que había contactado, sosteniendo una carpeta y una mirada seria que confirmaba que todo estaba listo. Intercambiamos pocas palabras, lo necesario para confirmar que podíamos proceder. La presencia de alguien externo, alguien neutral, me dio una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Desde el pasillo escuchamos pasos acercarse. Un segundo después apareció ella, confundida por la visita inesperada. Su expresión cambió de curiosidad a incomodidad cuando la conversación empezó a tomar un rumbo que no esperaba. La voz de la autoridad que llegó a la casa llenó el ambiente con un tono que no permitía evasivas ni explicaciones improvisadas. Cada frase iba dirigida a una realidad que llevaba semanas oculta, y ver cómo su postura cambiaba mientras escuchaba las primeras preguntas me hizo entender el poder de la verdad cuando tiene un respaldo firme. Saqué la carpeta de mi bolso y la coloqué sobre la mesa sin dramatismo. Nada de gritos, nada de acusaciones, solo hechos que hablaban por sí solos. Las fotografías fueron lo primero. No necesitaban explicación. Después vinieron los recibos, las anotaciones y, finalmente, los audios dentro del dispositivo que entregué para revisión. En ese momento, la tensión dentro de la casa se volvió tan densa que parecía colgar del aire. No hubo forma de que fingiera sorpresa, porque cada documento llevaba su propio peso. La autoridad comenzó a revisar una por una las pruebas, y yo observaba en silencio, sintiendo como cada minuto borraba semanas de duda. La reacción de ella fue inmediata, aunque no en voz alta. Primero un gesto de desconcierto, luego un intento de recuperar compostura, y después una mueca que dejaba ver que la situación se le escapaba de las manos. Fue evidente que no esperaba que yo tuviera algo tan sólido. Había construido su seguridad a partir de hacerme sentir pequeña, pero frente a esas pruebas ya no había forma de esconder prácticas ni intenciones. El contraste entre su expresión confiada de otros días y su tensión actual era tan marcado que resultaba imposible no verlo. El intercambio continuó con preguntas claras, directas, imposibles de esquivar. Las respuestas que intentó dar empezaron a contradecirse solas, como si se enredara entre versiones que no lograban sostenerse. Cada vez que buscaba justificar una acción, la autoridad colocaba otro documento sobre la mesa que desmentía su explicación. Era como ver una estructura venirse abajo lentamente, pieza por pieza, hasta quedar expuesta. Durante todo ese proceso me mantuve en silencio, observando. Por dentro había una mezcla compleja, alivio por haber llegado a ese punto, un poco de tristeza por todo lo que implicaba y una fuerza interna que apenas había empezado a descubrir. No necesitaba intervenir porque las pruebas hacían el trabajo que mis palabras nunca pudieron. Ver esa diferencia me lastimó y me liberó al mismo tiempo. La autoridad solicitó que entregara la llave encontrada días atrás. Al ponerla en la mesa, ella perdió el color del rostro. Esa reacción fue suficiente para confirmar lo que tanto temí durante semanas. Mis cosas habían sido trasladadas a un lugar externo. La instrucción fue clara y se dio sin titubeos: acompañar al equipo de revisión para verificar el contenido del trastero. No hubo espacio para negarse. Su silencio habló más que cualquier explicación que hubiera intentado ofrecer. El ambiente en la casa cambió por completo. Nada se sentía igual. Esa atmósfera que antes me oprimía se transformó en algo impermeable para ella. La autoridad tomó nota de los puntos necesarios, aseguró la continuidad del proceso y confirmó que la situación no podía ignorarse. Yo solo asentí, todavía asimilando que ese momento, por fin, estaba sucediendo. Cuando la visita terminó, el silencio regresó, pero no era el mismo silencio que tanto me lastimó,
Ahora tenía una textura distinta, más ligera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz, esa que tantas veces fue minimizada, había encontrado su espacio, aunque fuera a través de pruebas. Ya no había forma de revertir lo que se había iniciado, y en ese pensamiento encontré una calma que no había experimentado desde hacía meses. Ese fue el golpe de realidad que necesitaba. No uno ruidoso ni escandaloso, sino uno sólido, contundente y capaz de derrumbar todo lo que me había hecho sentir pequeña. Y aunque aún faltaba enfrentar lo que vendría después, ese instante me confirmó que ya no estaba sola frente a la verdad. Después de la visita oficial, el ambiente de la casa cambió por completo. La tensión seguía ahí, pero ya no recaía sobre mí. Ahora pesaba sobre quien había pasado semanas moviéndose con una seguridad que no merecía. Esa misma tarde, el pasillo se sintió más ancho, la sala más silenciosa y cada rincón parecía observarla sin necesidad de que yo dijera nada. Por primera vez, no fui yo quien caminó con cautela. Esa sensación me acompañó mientras guardaba la carpeta en un lugar seguro, dejando que el eco de ese momento me diera una paz que hacía mucho no sentía. El silencio se rompió cuando escuché pasos inseguros acercándose. Sabía que buscaba una oportunidad para hablar antes de que las cosas avanzaran más. No esperaba disculpas sinceras, pero sí algún intento de acomodar la historia a su favor. Me quedé sentada en la mesa, sin hacer ruido, esperando que apareciera. Cuando lo hizo, su mirada ya no tenía esa seguridad que me incomodó por tanto tiempo. Había algo distinto, como si el peso de todo lo que salió a la luz la hubiera alcanzado por fin. Se acercó despacio, y antes de que pudiera empezar a hablar, dejó escapar un suspiro largo, intentando suavizar el ambiente. Dijo que todo había sido un malentendido, que jamás tuvo intención de lastimarme y que las cosas se habían salido de control. Esa frase me cayó como un déjà vu, sonaba igual que cuando intentaba minimizar mis molestias, como si yo fuera la que exageraba. Esta vez no dije nada. Solo la escuché mientras trataba de acomodar su versión de los hechos. Intentó justificarse diciendo que guardaba algunas de mis cosas porque no quería que se perdieran, y que las listas eran solo formas de recordar lo que debía reparar o limpiar. No mencionó los recibos, ni los audios, ni las fotografías etiquetadas para venta. Esos detalles los dejó fuera, quizá esperando que el silencio borrara lo que ya no podía ocultar. Su voz temblaba cada vez que intentaba unir una explicación con otra, y cada contradicción volvía más evidente que las palabras no alcanzaban ni para cubrir un día de lo que había hecho. Hubo un momento en el que se detuvo y bajó la mirada, como si buscara despertar lástima. Esa maniobra la conocía bien, la había usado muchas veces para salirse con la suya, para hacer que yo pareciera dura o exagerada frente a Esteban. Sin embargo, el contexto era otro. Ya no estábamos hablando de comentarios incómodos o espacios movidos sin permiso, se trataba de objetos vendidos, registros escondidos y planes anotados con detalle. Ninguna mirada triste podía borrar eso. Se acercó un poco más y habló sobre su soledad, sobre la necesidad de sentirse útil y acompañada, como si mi casa hubiera sido una extensión de un vacío que arrastraba desde hace tiempo. Utilizó palabras más suaves, tratando de apelar a mi compasión, pero detrás de cada frase había un intento claro de recuperar control. Quería que yo cediera, que retrocediera, que le permitiera suavizar lo que ya estaba demasiado expuesto. La escuché sin interrumpir, permitiendo que se enredara sola en explicaciones que no sostenían ni un minuto de análisis. Cuando entendió que su monólogo no me movía, su tono cambió. Pasó de justificaciones a reclamos disfrazados. Dijo que no merecía ese trato, que yo debía entender su situación, y que todo esto solo estaba empeorando porque no la veía con buenos ojos desde el principio. Esa vuelta hacia la culpa ajena fue el último intento por recuperar una autoridad que ya no tenía. Cada palabra cargaba el mismo patrón que vi desde el inicio, proyectar la responsabilidad en mí para evitar enfrentar sus actos. Cuando terminó de hablar, el silencio volvió a llenar el espacio. Me mantuve firme, sin necesidad de levantar la voz ni de confrontar más de lo necesario. La verdad estaba sobre la mesa, sostenida por documentos y hechos, no por opiniones. Lo único que hice fue mirarla directamente, sin rencor, pero con una determinación que jamás había mostrado frente a ella. En ese instante entendí que su caída no necesitaba gritos ni escenas dramáticas, bastaba con sostener la realidad que tanto tiempo intentó ocultar. Una vez que se dio cuenta de que ya no tenía cómo manipular la situación, su cuerpo perdió tensión. La vi cansada, derrotada y sin argumentos. Esa imagen fue extraña para mí, porque durante semanas la vi segura, decidida, ocupando espacios que no le pertenecían. Ahora, frente a mí, parecía pequeña,
como si finalmente comprendiera que cruzó una línea que no tenía retorno. El resto del día se movió con un silencio incómodo, pero esta vez no era mío. No necesitaba caminar con cuidado ni medir cada respuesta. Podía ir de un cuarto a otro sin sentir que me observaba. Ella se quedó en un rincón, sin intentar intervenir, sin buscar conversación. El mundo que construyó sin permiso había empezado a desmoronarse desde dentro, y por primera vez, fue ella quien cargó el peso de sus decisiones. Esa caída no fue ruidosa ni escandalosa, pero sí profunda. Y mientras la casa recuperaba, poco a poco, una calma que creí perdida, supe que mi voz había vuelto al lugar donde siempre debió estar. Cuando por fin quedé a solas conmigo misma, sentí un respiro que hacía meses no experimentaba. No fue un alivio inmediato ni explosivo, más bien se pareció a una brisa lenta que comenzó a limpiar rincones que yo daba por perdidos. La casa volvió a sentirse diferente, como si cada pared recuperara un pedazo de silencio verdadero. Caminé por los pasillos con paso firme, sin esa sensación de estar invadiendo un terreno ajeno. Era la primera vez en mucho tiempo que podía moverme sin medir cada gesto. Mientras guardaba mis cosas en su lugar, algo dentro de mí se acomodaba también. Ya no cargaba esa tensión en los hombros ni esa necesidad constante de justificarme. Recuperar mis espacios fue como recuperar pequeñas partes de mí que pensé que habían desaparecido. Abrí el closet, organicé mis cajones y, por primera vez desde que todo empezó, sentí que mi hogar volvía a ser mío. Esa calma me llevó a reflexionar sobre cuánto había permitido, no por falta de fuerza, sino por temor a perder la armonía. Me di cuenta de que mi voz siempre estuvo ahí, solo que la fui apagando para no incomodar a quienes no dudaron en cruzar mis límites. Ahora sabía que proteger lo que soy no significa ser dura ni egoísta, significa reconocer mi valor y no ceder mis espacios por miedo a quedar mal. Saqué del bolso la carpeta con las pruebas y la coloqué sobre mi mesa de trabajo. En lugar de sentir dolor, sentí claridad. No era un recordatorio de lo que me quitaron, sino una evidencia de lo que pude enfrentar. Cada documento marcaba un momento en el que pude haber caído, pero elegí mantenerme de pie. Esa percepción cambió algo profundo dentro de mí. Dejé de verme como alguien que soportó demasiado y empecé a reconocerme como alguien que no dejó que la derrumbaran. Más tarde preparé un café y me senté en la sala, observando la luz que entraba por la ventana. Ese pequeño instante se sintió como una promesa. No sabía qué venía después, pero sabía que ya no caminaría con miedo. Tenía claro que mi paz valía más que cualquier vínculo que me pidiera renunciar a mí misma. Y aunque el camino para reconstruir mi vida no sería sencillo, la decisión estaba tomada. No volvería a permitir que mi casa, mi espacio o mi voz fueran usados en mi contra. La mujer que amaneció ese día no era la misma que había guardado silencio durante semanas. Ahora llevaba dentro una fuerza distinta, una que no necesitaba gritar para hacerse notar. Una fuerza que nacía del simple hecho de haber sobrevivido a algo que intentó romper mi voluntad, y aún así, no lo logró. Ese renacer no vino acompañado de euforia. Llegó con una calma firme, profunda, segura. Una calma que por fin me permitió hacer algo que había olvidado, respirar sin miedo. El recorrido por cada espacio de la casa me confirmó que el silencio ya no pesaba como antes. Ahora tenía un tono más suave, casi como si acompañara mi respiración. Caminé sin prisa, dejando que la vista se detuviera en los lugares donde alguna vez sentí miedo o incertidumbre, y al llegar a mi recámara noté que el aire se movía distinto, más ligero. Abrí el cajón donde guardo mis cosas más personales. Al ver todo en orden, sentí que el ciclo finalmente se cerraba. La imagen de mis collares escondidos bajo un colchón regresó por un instante, pero ya no dolió, se transformó en un recordatorio de lo lejos que había llegado desde entonces. La sala también se sentía diferente, como si el tiempo hubiera devuelto parte de la calma que tanto extrañaba. Me detuve ahí unos segundos, permitiendo que esa sensación me envolviera, y comprendí que no se trataba solo de recuperar un espacio físico, sino de volver a sentirme dueña de mi propia vida. Cada paso que di para enfrentar lo que ocurrió me devolvió un pedazo de dignidad, y ese reconocimiento se asentó en mi pecho con una firmeza serena. Al llegar a la puerta principal, sostuve la manija con una claridad que no había tenido en meses. Miré el interior de mi hogar desde ese punto y entendí que ya no tenía nada que temer. Cerré suavemente, sintiendo como mi voz interna, esa que tantas veces intentaron apagar, volvía a tener fuerza. Y mientras el ruido del cerrojo se acomodaba en mi memoria, pensé en la frase que marcó el inicio de todo: mis joyas desaparecieron, pero yo jamás volveré a hacerlo.